No puedo decirte mi nombre por razones que están más allá de tu comprensión, sin embargo si esta historia ha llegado hasta ti es por una razón y te pido no la ignores pues todo lo que aquí relato es real. A finales de los 80 fue cuando vi por primera vez los daños que esa criatura podía causarle a un ser humano. Trabajaba entonces como voluntario en un hospital en Norteamérica, mi trabajo no era nada complicado, consistía más que nada en recibir llamadas y clasificar medicamentos y otros utensilios médicos, sin embargo más de una vez pude presenciar escenas que pocas personas serían capaces de soportar. Un buen ejemplo es la vez que llegó un niño de 10 años con el cuerpo lleno de quemaduras de tercer grado, o el día que una señora enloquecida se había hecho varias cortaduras en sus brazos y no dejaba de gritar incoherencias sobre que su hija había sido secuestrada por hombres lagarto. Con el tiempo me acostumbré a ver las heridas más bizarras y escuchar sobre accidentes que ninguna persona normal hubiese pensado en prever. Hasta que un día llegó un hombre que perturbaría mi vida para siempre. También omito su nombre por respeto a su memoria. Lo traía una señora que era su esposa. Él estaba completamente loco, y no dejaba de pedir que se le alimentara. Junto con algunos compañeros intentamos convencer a la señora de que debía llevarlo a un sanatorio mental, que ahí podrían ayudarlo mejor, sin embargo ella insistía en que lo que su esposo tenía era un mal físico. De pronto el hombre comenzó a convulsionarse hasta caer al suelo, se recuperó antes de que alguno de nosotros hiciera algo y se arrastró por el piso moviéndose con sus pies y sus manos de una forma que le hacía parecer más un animal que un hombre. El hospital decidió tenerlo en observación durante 24 horas para decidir qué hacer con él. Se le puso en una habitación individual y se le tuvo que amarrar a la camilla, pues sus brazos y piernas no dejaban de moverse violentamente, incluso cuando estaba dormido. Me tocó a mí desnudarlo y ponerle una bata de hospital, una tarea que no fue solo desagradable, sino también difícil, pues no dejaba de moverse. Mientras lo hacía noté en su pierna una herida infectada en su muslo izquierdo, tenía al menos 5 centímetros de ancho y estaba llena de una sustancia gris y viscosa. Pregunté a su esposa cómo se había hecho esa herida, pero se mostró tan sorprendida como yo al verla. Interrogué a la señora motivado por una terrible curiosidad de la que ahora me arrepiento. Todo lo que conseguí fue saber que el pobre hombre trabajaba en un barco, el cual transportaba mercancía a países asiáticos. Pregunté en qué lugar había estado por última vez, sin embargo la señora no supo qué responderme. Mi trabajo no era investigar ni diagnosticar sobre las enfermedades, por lo que ese día dejé de pensar en aquel sujeto y me dediqué a mis otras tareas en el hospital. Cuando comenzaba a anochecer y terminaba mi turno, me encargué de revisar cuarto por cuarto que todo estuviese en orden, dejando al último el cuarto de aquel hombre. Al entrar la habitación estaba demasiado calmada, la señora se había quedado dormida y el hombre permanecía quieto, ya no se convulsionaba. Estaba a punto de irme cuando lo escuché murmurar. Me acerqué para escucharlo mejor. ¿Por qué Dios, ayúdame, sálvame?, rogaba una y otra vez desesperado, pero su voz apenas se escuchaba. Intenté hacerle reaccionar de alguna forma, pero seguía rogando piedad a Dios una y otra vez. Le pregunté cómo se había hecho esa herida y fue entonces cuando mostró señales de entendimiento. Sumatra, nunca debí ir ahí. Tiene el tamaño de un perro y su sed de sangre es insaciable. Sálvame Dios, se está apoderando de mi mente. Salí entonces del hospital, sabiendo que todo se debería seguramente a un delirio por los sedantes que le habían dado. Al día siguiente cuando llegué al hospital lo primero que hice fue preguntar sobre cómo estaba el paciente. Está muerto, fue la respuesta del doctor. Al pedirle explicaciones me dijo que se había desatado de la camilla y en un acto de locura atroz había comenzado a alimentarse con su propia carne y de esa forma había muerto desangrado. No creí la explicación del doctor, pero al ir a la habitación mis ojos comprobaron la terrible escena. El hombre había liberado sus brazos y había comenzado a morderlos hasta que desgarró parte del músculo para comérselo. Alrededor de su cuerpo estaban varios doctores analizando la escena y a punto de llevárselo a la morgue. No me pude recuperar de aquella sangrienta escena, y mucho menos encontraba una explicación racional al respecto. Todos los doctores concordaban en que se trataba de un desorden mental, pero yo no estaba tan seguro. Intenté hablar con la señora, pero ella sumida en su depresión no dejaba de llorar. Una semana después el cuerpo fue entregado a la señora y se realizó una ceremonia fúnebre de acuerdo a sus costumbres. Yo fui quien se encargó de trasladar el cuerpo, por lo que cuando me encontré con la señora me invitó al funeral.
Asistí más que nada por obligación, sin embargo admito que más que sentir tristeza por la muerte del hombre, tenía mucha más incertidumbre sobre cómo había llegado a ese estado. En el funeral hablé con los amigos del fallecido, varios de ellos compañeros de trabajo en el barco mercante. Ahí confirmé que el último lugar a donde habían viajado era Sumatra. Para ser honesto, jamás había oído hablar de ese lugar, pero ellos me explicaron que Sumatra es una isla perteneciente a Indonesia, famosa por su exportación textil y minera. Pregunté si había pasado algo extraño en su último viaje, pero ninguno había visto nada fuera de lo usual. Había pasado solo 3 días en el puerto de Medan embarcando un cargamento de telas. Hice una buena relación con aquellos hombres. Los días siguientes la vida en mi trabajo ya no fue igual, pues el recuerdo del hombre no dejaba de atormentar mi cabeza. Tuve que presentar mi renuncia, aun a sabiendas de que no me sería tan fácil encontrar un nuevo empleo. Esa misma tarde hablé con uno de los compañeros del fallecido, que me comentaba que habían tenido problemas para encontrar un reemplazo en el barco. Al saber de mi situación me sugirió que pidiera el trabajo al capitán. Nunca antes había estado en un barco, sin embargo me aseguró de que no era necesaria la experiencia, siempre y cuando pudiera cargar las mercancías, y que lo que tuviera que aprender, lo aprendería en 1 o 2 días. No es necesario entrar en detalles de cómo solicité mi empleo y cómo finalmente me vi a bordo del Wisnarki, un barco mercante de unas pocas toneladas. Por unos meses estuve realizando entregas a lo largo de la costa asiática. Meter la mercancía y descargarla era lo pesado, pero el viaje no era nada comparado con todo mi trabajo en el hospital. Resultaba ser un trabajo bastante sencillo. El 18 de marzo tuvimos que ir a Sumatra por un cargamento de telas para una famosa agencia de modas. Sentí un ligero estremecimiento al recordar el viaje de aquel hombre, sin embargo todos los marineros a bordo del Wisnarki estaban de acuerdo en que su compañero fallecido había enloquecido por razones personales, quizá por problemas familiares. No había nada en Sumatra y prueba de eso es que varios de mis compañeros habían hecho la ruta hacia aquella isla varias veces sin reportar el menor incidente. Me tranquilicé y me preparé para el viaje. Sin embargo, la noche antes de partir recibí la visita de una señora a quien no me costó reconocer. Se trataba de la esposa de aquel hombre. Encontré esto entre los documentos de mi esposo, no supe a quién más mostrárselo. Aún está a tiempo de renunciar, hágalo, me dijo ella. Confundido le pedí explicaciones, pero se veía claramente alterada. Sin pensarlo mucho le pedí que se marchara, pues pensé que presentaba síndromes de locura como su marido y no había que tomarla en serio. Ella dejó una carpeta con varios papeles en mis manos y se fue. Decidí hojear la carpeta y dentro encontré varios recortes de periódicos que mostraban casos similares al que presencié en el hospital. No los leí todos, pero con una simple mirada pude ver que el caso era macabramente similar. Un día cualquiera un sujeto comenzaba a comportarse extraño, en cuestión de días su cuerpo comenzaba a moverse contra su voluntad, al mismo tiempo el sujeto buscaba la forma de alimentarse, sin embargo una vez que no se le proveía de alimento, comenzaba a buscar cualquier cosa para saciar su hambre. En los mejores casos el sujeto se alimentaba con ropa, peluches y otros objetos blandos que provocaban una muerte por intoxicación o por asfixia. En los peores casos el sujeto se alimentaba de seres vivos, como perros, gatos, pájaros, o incluso había un par de casos en los que el sujeto desconocía a sus familiares y los mataba para alimentarse con ellos, como un animal desesperado por comer. Solo otro caso mostraba el terrible desenlace que yo había visto. Una mujer francesa que vivía sola había sido encontrada en su departamento comiéndose sus dedos. Quienes la vieron en sus últimos momentos de vida dijeron que no parecía sentir dolor al arrancar los dedos de su mano, y aún moribunda seguía intentando suministrarse alimento hasta que el desangramiento la hizo morir. Todos los periódicos parecían concluir que se trataba de un desorden mental. Sin embargo, en rojo la palabra Sumatra estaba subrayada en el artículo o escrita en el margen. Al parecer los sujetos que padecieron este ataque de locura habían visitado Sumatra tiempo atrás. Solo en 5 de los recortes era mencionado Sumatra, en el resto se hacía alusión a que los sujetos eran pilotos, navegantes, o estaban de vacaciones en Indonesia. Además de esos recortes había una página mecanografiada que había sido escrita por el hombre que había muerto en el hospital. Temo que algo que está más allá de nuestra comprensión está amenazando la vida de personas inocentes.
Aunque las víctimas son pocas, temo que si no encontramos la verdadera causa de su muerte, nos veremos en serios problemas cuando la globalización haga de Sumatra un sitio más visitado, y el crecimiento de sus ciudades empuje a las criaturas que viven en la selva a vivir entre la gente, como el caso de ciertas plagas urbanas que no presentan una grave amenaza, como es el caso de este ser, al que me referiré como la rata gigante de Sumatra. Era ya muy noche y no pude seguir leyendo más, aún así me fue difícil dormir con todas las ideas que tenía en mi cabeza.